vamos a considerar juntos, por algunas semanas, dadas las circunstancias, Salmo capítulo 91. Es interesante, pero Dios nos está dando una lección a todos los seres humanos. Y es interesante que un pequeño organismo que no alcanza a ser el tamaño de una célula, que tiene sus coronas de proteínas y que necesita humedad, un pequeño microscópico virus ha doblegado a toda la soberbia humanidad. Dios nos está dando una tremenda lección en esto. Hace años atrás, León Gieco cantaba una canción que decía: es un monstruo grande y pica fuerte. Hoy es un monstruo pequeño, diminuto, pero está picando muy fuerte. Esto es para enseñarnos una cosa, mis queridos, que no somos tan dueños de nuestra vida ni de la muerte. Ahora, déjame decirte algo como pueblo del Señor. No nos vamos a morir antes ni después de lo que Dios ha establecido. Si Dios quiere, se lo va a llevar por un ataque cardíaco, un coma diabético, otra infección, el coronavirus o el balazo o un accidente. Usted y yo nos vamos a morir cuando Dios diga. Así que deje de tener ese tremendo temor. Hay que tener precaución, hay que ser obedientes, hay que ser sabios. Pero por sobre todo eso hay que confiar en ¿quién? En el Señor. Y es precisamente lo que vemos en este Salmo capítulo 91. Abre tu Biblia, por favor, libro de los Salmos, el capítulo 91. Vamos a hacer algunas observaciones generales al Salmo capítulo 91. Algunas observaciones generales. Ahora, es interesante, hablando sobre este Salmo, he estado en muchos lugares. He visitado muchos lugares y en muchos lugares, bien dicho, está abierto el Salmo 91. Hospitales, casas, hogares, empresas, compañías. Pero no es tener abierto el Salmo 91 lo que da la protección. Lo que da la protección es creer el contenido y el Dios del Salmo capítulo 91. ¿Qué dicen los primeros dos versículos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice el verso 2? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Yo creo que la mayoría de los hijos de creyentes han memorizado desde temprana edad el Salmo capítulo 91. De hecho, mis hijos, ellos deben recordar el Salmo 91 porque fue una repetición desde niños que ellos debían tener. Ahora, usted también es posible que conozca el Salmo capítulo 91. Pero la pregunta es, ¿cuánto confiamos del Salmo capítulo 91? ¿Cuánto usted confía? ¿Realmente creemos y confiamos en las promesas de este Salmo? Algunos comentaristas dicen que este es un Salmo mesiánico. Significa que habla acerca de ¿quién? De Jesús, el Mesías. De hecho, durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo podemos ver este Salmo. Mira el momento en que va a ser tentado por Satanás. ¿Qué le cita? Satanás. Salmo, capítulo 91. Y lo vemos a través de la vida del Señor Jesucristo, pero creo que tiene una aplicación especial y profunda para aquellos que confiamos en el Señor. Este salmo precioso describe la seguridad del hombre piadoso que goza de la protección divina en medio de ¿qué? De peligros profundos. Ahora, este Salmo 91 es un salmo anónimo. ¿Qué significa eso? No aparece el autor, pero sí sabemos que el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Y de acuerdo a algunos eruditos hebreos, ellos llegan a la conclusión que el capítulo 90 hasta el capítulo 100, este salmo fue escrito por Moisés. De hecho,
al mirar los 16 versículos del Salmo capítulo 91, podemos ver a la nación de Israel en el tiempo de Gosén, las plagas hasta la Pascua. Lo que se describe acá es básicamente lo que vemos. Y es interesante que Dios le dijo a la nación de Israel en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, verso 27, dice que el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye, destruye. Lo que este Deuteronomio 33, 27 dice, es que Dios desde el cielo cuida a la nación de Israel. Es su pueblo en protección. Ahora, en este Salmo 91 podemos ver catástrofes naturales. Podemos ver acciones de hombres malvados. Y el pueblo del Señor también puede ver el ataque demoníaco. Ahora, no importa si los problemas o la crisis tienen origen en desastres naturales o por la acción de hombres malvados o el ataque demoníaco, no importa el origen. Nuestra seguridad está ¿en quién? ¿Dónde está nuestra seguridad? En las manos de Dios. Venga lo que venga, de donde sea, estamos seguros en las manos de Dios. Esta será la forma que estudiaremos este salmo por algunas semanas. Mira conmigo. Versos 1 y 2 nos hablan de la protección divina. Versículo 3 al 6 nos hablan de la providencia divina. La providencia divina tiene que ver con ese cuidado particular, personal, que Dios tiene de cada uno de nosotros. No se mueve una hoja de un árbol, ni se toca un pelo nuestro. Si Dios, ¿qué? No lo permite. Vemos la protección, vemos la providencia divina. Versos 7 al 13 veremos el premio divino. Cómo Dios recompensa a cada cual, a cada creyente, a cada hijo de Dios, a cada persona que deposita su confianza en Dios, para finalmente, versos 14 al 16, ver grandes promesas divinas en las cuales Dios protege a su pueblo. Vamos a observar juntos entonces lo que podemos aprender acerca de la protección divina, lo que podemos aprender acerca de la protección divina. Al leer el Salmo 91 podemos observar en el versículo 4, lo puedes ver, con sus plumas te cubrirá. ¿Y qué más? Y debajo de tus alas estarás seguro. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a la nación de Israel ser su refugio, darle protección, con sus alas protegerle. Pero era la decisión de la nación de Israel si confiaba en Dios o no. ¿Sabes que en el día de hoy es lo mismo? Tenemos las promesas de la palabra de Dios, pero es usted quien decide. ¿Voy a confiar? ¿Voy a depender? ¿O voy a seguir mi propia confianza? ¿Recuerdas Proverbios en el capítulo 3, verso 5 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia? Dios le dijo a la nación de Israel, bien interesante, yo soy tu protector, con tus plumas te cubriré. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 23, verso 37? Observa conmigo en Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús le dice a la misma nación de Israel. ¿Qué le dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. ¿Cuántas veces usted y yo hemos entristecido el corazón de Dios? Porque decimos que le amamos, le cantamos, pero realmente no confiamos en Él. ¿No es primera de Pedro capítulo 5 verso 7 que dice, echando nuestras ansiedades sobre Él, que Él tiene ¿qué? Cuidado de nosotros? Pero ¿cuántas veces estamos aterrorizados y atemorizados y no confiamos en quién? En aquel que dijo, bajo mis alas están ¿qué? Seguros.
Quiero rápidamente que miremos juntos lo que todo creyente debe entender de la protección divina. ¿Qué es lo que usted, qué es lo que yo debemos aprender de la protección divina? Si tú miras en tu folleto, en el boletín, ahí tú tienes el centro de nuestra confianza, la condición para nuestra confianza y la confesión de nuestra confianza. Vamos en primer lugar a considerar el centro de nuestra confianza. El salmista acá expresa su confianza en el hecho de que cualquiera que confía en Dios encuentra en Él seguridad y protección. Todo aquel que viene. Jesús nos dice que el que viene a Él no le va a rechazar. Dios nos invita a venir a Él. Si entiendes que es interesante, quien escribe el libro de los Salmos es una persona que conoce a Dios. Es una persona que conoce a Dios. De hecho, cuando uno estudia la Biblia, hay una doctrina que se llama teología propia, que es el estudio acerca de Dios. Dios se revela a la nación de Israel bajo diferentes nombres. Y no son los nombres un compendio de Dios para que sepamos tantas formas de llamarlo. Cada nombre de Dios en la Biblia expresa su carácter, su propósito. Es una promesa, es una revelación de Dios directa. Y si tú observas en el versículo 1 y 2, vamos a encontrar ahí que el salmista utiliza 4 diferentes nombres. Es por eso que cuando hablamos de confianza, nuestros ojos, nuestra centralidad, ¿en quién tiene que estar puesta? En Dios. Y el primer nombre que aparece es el nombre del Altísimo. En hebreo, la palabra Altísimo es el Elión. Esta palabra significa el elevado. Este título tiene que ver con que Dios es supremo, es alto, está por sobre todo. No hay nada más sobre Él. Recuerdo cuando yo era niño, me mandaban a comprar té, al boliche, al negocito, al kiosquito. Y tenía que comprar un té que se llamaba té supremo. Se le llamaba té supremo porque la marca y la productividad decía, este es el mejor té que hay. Aquí nos encontramos con un Dios que sí es supremo. Guarda relación con su poder. Esto significa que Él es el Dios soberano, en quien podemos colocar nuestra confianza. A Él debemos mirar en todo tiempo porque no hay otro lugar donde mirar. ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿Qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero el texto dice, el que habita, ¿qué? Al abrigo del Altísimo. Es interesante porque ese término abrigo guarda relación con refugio, lugar secreto, lugar especial de protección. De hecho, King James Version utiliza in the secret place, el lugar secreto. Porque en ese lugar secreto está el Dios soberano. Ahí está, esperándonos para darnos esa protección. Dice el Salmo 27:5 lo siguiente. Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. El Supremo, el Altísimo, nos da a nosotros protección. Salmo 119, verso 114 dice así, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra esperaré. Y el coro dice, mi confianza en ti pondré. ¿Recuerdas ese coro? Es porque hay un lugar seguro, con el Supremo, con aquel que es dueño de todo, que está sobre todo y que no hay nada más sobre Él. Me brinda a mí seguridad. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:27, que Él dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Ya estamos en las manos del Hijo y el Hijo está en las manos del Padre, lo más alto, supremo. Segundo nombre interesante que nos hace ver la centralidad de nuestra confianza en Dios. El siguiente nombre es bajo la sombra del Omnipotente.
omnipotente. Esa palabra omnipotente significa todopoderoso. Dios que es suficiente, y en el hebreo es la palabra Shaddai, la palabra Shaddai. Y es interesante que la palabra El Shaddai, como se suele escribir, Él es Dios, y Shad, la palabra significa pecho. Aquel que sustenta, aquel que nutre, aquel que da confort. Y es interesante, una madre cuando da de comer a su hijo, no simplemente ese niño recibe el alimento, sino también recibe sustento, confort, seguridad. Ese bebé siente el latido del corazón de la madre, huele a su madre y queda satisfecho, tranquilo, porque está bajo el cuidado de Dios. Esto significa que Dios suple mis necesidades. Porque Él es supremo, Él es sustentador, es aquel que nutre. Es interesante que Abraham tenía 99 años, dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, 99 años, y le dijo, yo soy el Dios que todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el que sustenta. Dios se revela como aquel que es poderoso, el que da quietud, el que sabe sustentar. ¿Y qué nos dice el texto acerca del Todopoderoso? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo ¿qué? La sombra del Omnipotente. ¿Qué significa la sombra? Su cobertura, su protección. Cuando hace a veces tanta calor, buscamos un lugar donde escondernos un poco del sol directo. Si está en una esquina, uno busca la sombra por último, de un semáforo, tratando de que no nos dé el sol directamente. Cuanto más la sombra de un gran árbol que refresca, el Supremo, el Sustentador, y otro nombre que conocemos muy bien. En verso 2, ¿qué dice? Diré yo a quién, a Jehová. Jehová es el nombre posiblemente más común, Yahvé, Yahweh. Jehová aparece más de 6.823 veces en el Antiguo Testamento. Y es el nombre por el cual Dios se reveló a quién. A Moisés para con la nación de Israel. En Éxodo capítulo 3. Cuando Dios llama a Moisés para dar liberación del pueblo de Dios en la esclavitud de Gosén, ¿qué pregunta Moisés? ¿Y en nombre de quién iré? ¿Qué le dijo Dios? Génesis capítulo 3, verso 14. Ve y diles, yo soy el que soy, te ha enviado. Yo soy el que soy. Se le llama el nombre del tetragramatón, porque se escribe con 4 consonantes sin vocales. Casi para los hebreos es el nombre supersticioso, que no puede ser pronunciado. Los escribas, cuando escribían el nombre de Jehová, de Yahweh, de Yahvé, antes de escribirlo en una página, se purificaban, se lavaban, se cambiaban de ropa, cambiaban la pluma para escribir, porque era un nombre muy solemne y aún supersticioso para la nación de Israel. De hecho, cuando Judas traiciona a Jesús y viene la guardia del templo, no es guardia romana, guardia del templo, son hebreos. Vienen a buscar a Jesús y preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el que soy. Y la guardia hebrea, ¿qué hizo? Retrocedió, porque ellos entendieron qué es lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy el que soy, el que subsiste en sí mismo, atemporal, que no depende de nada y de nadie. Déjame decirte, porque a veces como hombre nos creemos tan grandes. Si la humanidad no existiese, el yo soy seguiría siendo exactamente el mismo, porque Él no cambia. Él es el eterno, Él es el Señor, Él es supremo, Él es sustentador, Él es Señor. Y en último lugar, leemos al final, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. ¿Qué dice? Mi Dios, mi Dios. Es interesante que cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, nos encontramos con Génesis, capítulo 1, verso 1. ¿Y qué dice? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios soberano, creador de todo.
Él es soberano y creador de todo. La Biblia nos presenta a este Dios soberano como creador, como gobernador de todos los seres humanos. El término Elohim significa singularidad en una pluralidad. Es una palabra, Elohim. Él es Dios y Him es una pluralidad. Es para entenderlo bien, pero no significa, Elohim no significa dioses. Es como nuestra palabra castellana docena. La palabra docena es una palabra singular o plural. Singular. ¿Cuándo sería plural? Cuando nosotros le agregamos eso, pero es una palabra singular, pero que encierra, ¿qué cosa? Una pluralidad, un grupo, una docena, ¿qué es? 12 unidades, pero que pertenecen a una sola. Es exactamente lo mismo acá. Es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo. No son tres dioses. Una sola esencia, tres personas diferentes. Pero aquí describe el soberano. De hecho, cuando nosotros leemos Salmo 19, verso 1, dice, los cielos que hacen, cuentan la gloria de ¿quién? De Elohim, del soberano, de aquel que creó todo. El primer llamado del Salmo 91, ¿cuál es? La centralidad de nuestra confianza. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En quién confías? ¿Hasta qué punto confías en Dios? Salmo 121, usted lo conoce. Y quiero que veamos en segundo lugar la condición para nuestra confianza. Hemos visto en quién debemos poner nuestros ojos. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra condición para nuestra confianza. Salmo 121, verso 1, que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Todas las naciones paganas de aquel tiempo tenían sus dioses en lo alto y a él lo miraban. Aún nuestra Latinoamérica está llena de imágenes en los cerros. Brasil, Argentina, puedo hablar de Santiago de Chile. Como para que desde cualquier lugar mirar esa imagen, de ahí tener confianza. Dios dice, ¿viene de ahí el socorro? ¿De dónde viene el socorro? Salmo 121. ¿De dónde viene? De lo alto, la centralidad de Dios. Pedro agrega que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Dios soberano. Pero ¿cuál debe ser nuestra condición en la confianza? Mira, es interesante. En primer lugar, lo que vamos a observar es lo que nosotros debemos hacer. Debemos relacionarnos con Él. ¿Cómo comienza el Salmo 91? En primer lugar, debemos relacionarnos con Él. ¿Cómo comienza el Salmo? ¿El qué? ¿El qué? Cualquiera. Es tu decisión. El que viene. Es un llamado, es una invitación de Dios amorosa para venir a Él. Hay un lugar secreto, hay un retiro donde hay seguridad, donde podemos tener confianza. Y el texto dice, el que quiere, tú y yo, nosotros, el que habita. El término habitar significa sentarse para descansar en un lugar. No necesariamente es tu lugar definitivo, pero es un lugar donde el caminante puede ir, el sediento puede ir, sentarse, sentir refugio, sentir confort, sentir alegría. Casi la idea es, aprende a venir donde yo estoy. Relaciónate conmigo. Ten esa confianza. Descansa en mí. Pero a veces nosotros somos como la historia que cuenta Lucas capítulo 10, verso 41, donde hay dos mujeres, Marta y María. Viene Jesús y María quiere preparar, María quiere hacer aquello y María quiere ir allá y quiere hacer tantas cosas. Y aún se molesta con su hermana María. Lucas capítulo 10, verso 41, Jesús dijo, pero solo una cosa era necesaria. ¿Y qué? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte? Que decidió ella habitar, sentarse al lado del Señor. ¿Cuándo fue esa última vez que tú tuviste ese acercamiento, esa comunión con el Señor? Que pudiste decir, Señor, aquí estoy en tu presencia. Habito tranquilo.
porque confío en ti. Es una decisión de sentarse junto a Jesús. Es por eso que hablamos de la relación con Él, con nuestro Dios soberano. Pero en segundo lugar debemos refugiarnos en Él. No simplemente descansar, sino hacer de la presencia del Señor nuestra morada, nuestro lugar. Porque el texto dice, el que mora bajo ¿qué? La sombra. El que mora. La idea de morar no es solamente pasar y descansar. La idea de morar, ¿qué es? Tiene que ver con permanencia. ¿Por qué la gente siente tantos temores? Porque no hay garantía para ellos de protección alguna. Pero el que mora disfruta de la sombra, del reposo, del refrigerio, de todo lo que necesita para su vida, porque descansa bajo la sombra ¿de quién? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente, el Shaddai, el que suple, el que sustenta, el que tiene todo para nosotros. Pero usted y yo debemos aprender a confiar en el Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que debemos aprender a permanecer en el Señor. ¿Recuerdas en Juan 15 que Jesús dice, sin mí nada podéis hacer? Debemos permanecer en Él. ¿Cuál es la condición? Hemos visto la centralidad, nuestros ojos puestos en el Supremo, en el Sustentador, en el Señor, en el Soberano, en el Altísimo, en el Omnipotente, en Jehová, en Dios. Pero ¿cuál es mi responsabilidad ahora? Debo habitar, debo morar. Esa es mi decisión. Quiero terminar. En tercer lugar, hemos hablado de la condición para nuestra seguridad. Los ojos en el Señor. Hemos hablado de nuestra condición para nuestra confianza. Quiero terminar con la confesión de nuestra confianza. Cuando hablo de confesión no me refiero a declaraciones al aire, a la ligera. A veces tomamos textos sin entender las promesas del Señor. ¿Cómo comienza el verso 2? ¿Cómo comienza el verso 2? ¿Qué dice? Diré yo a Jehová. ¿Qué hay acá? Una confesión. ¿Qué tipo de confesión? Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora es tu decisión, tu declaración. Cuando yo confieso es porque yo confío. Yo tengo certeza. No es confesar por confesar. Por ejemplo, a veces decimos, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Citando Filipenses capítulo 4, verso creo que es 19. Pero cuando miramos el contexto, es que cuando nosotros damos con generosidad, podemos decir que Dios suplirá todo lo que a nosotros nos falta. Hay una promesa, hay una condición y hay una promesa. Ahora, ¿cuál es mi confesión? ¿Qué dice el texto? En primer lugar, que yo debo confesar. Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Que Él es mi esperanza. Traduzca, Él es mi seguridad. Diga conmigo, Jehová es mi esperanza. Dígalo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo vive? ¿Lo está viviendo ahora? Quienes nos están viendo en estos momentos y conocen este versículo, pueden confiadamente decir, sí, mi esperanza es en Dios. Eso significa que yo le creo a Él, que yo confío en Él. El hombre en su intento de tener y buscar seguridad, busca cosas, lugares, personas. Vea usted hoy, los supermercados están vacíos, porque la gente cree que su sustento al final es de lo que pueda almacenar. Debemos ser prudentes, debemos ser sabios, cautos, sensatos, pero por sobre todas las cosas debemos tener certeza y confianza en ¿quién? En aquel que no va a fallar, porque si Él promete, seguro que va a cumplir. Él es mi certeza. Segundo lugar, mira lo que dice, Él es mi castillo y castillo mío. Castillo habla de fortaleza, de protección, de lugar de refugio. Usted conoce Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Salmo 61:3 dice así, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos, brinda protección. Él es mi certeza, Él es mi castillo
De hecho, ¿qué dijo Lutero? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Aunque venga con furia y nos ataque con afán Satán, no podrá destruirnos porque Dios está con nosotros. Amén. Él es certeza. Él es castillo. Por último, Él es mi confianza. ¿Por qué mi confianza? ¿Qué dice el texto? Mi Dios, no nuestro Dios. Me hace pensar en el Salmo 23. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová es, ¿qué? Mi. ¿Notas ahí la confianza? ¿Hasta qué punto confías? Mi Dios, dice el texto, ¿en quién confiaré? ¿Qué es confiar? Cantábamos, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Estamos en una situación que posiblemente ninguno de nosotros hemos vivido. En una pandemia que no hemos vivido. Tal vez alguno de ustedes sobrevivió a algún virus en su pueblo, en su nación, en su país. Pero lo que estamos viendo casi no tiene escalas. Algunos entendidos creen que al final de todo, de cada 100 afectados, 2 van a morir. Es especulación. Pero es posible que así sea. El pueblo del Señor no debe sentir temor, porque sabemos en quién hemos confiado, en las manos del Señor. Conclusión. Mira conmigo, tengo una conclusión. No podemos hacer uso de esta promesa, de estas bendiciones, si no hemos llegado al convencimiento en nuestras vidas espirituales que Dios es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro refugio y obviamente nuestro Salvador. Si no tienes esa confianza, este Salmo 91 todavía no es promesa tuya. Pero si Dios es tu Señor, es tu Dios, es tu refugio, es tu Salvador, puedes decir como cantábamos al principio, ¿puedo qué? Confiar en el Señor, porque Dios es soberano. Pero sí te puedo decir una cosa, que Dios es fiel y puedes confiar en Él. Venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? ¿Tu confianza está puesta en Él? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado, por este lindo tiempo de reflexión en tu palabra. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.